What winds were blowing in Honduras in April and May of 2008? What energy, will and discontent came together in those 38 days of hunger, celebration and rebellion? Why did youth and adults, men and women, Catholics and evangelicals, indigenous people, farming folk, and workers, students and professionals place their bet on justice and dignity? What made them say that enough is enough? On April 7th, 4 prosecutors from the Prosecutor's General Office, known as the Public Ministry, Soraya Morales, Jari Dixon Herrera, Luis Javier Santos, and Victor Fernandez, took over the National Congress Plaza and initiated an open-ended hunger strike. A few days later, they were joined by other prosecutors, Elmer Santos, Sara Aguila, Eduardo Díez, and Juan Carlos Griffin. La problemática que existe en el Ministerio Público no es nueva. Es una problemática que data del año 2004, cuando el fiscal Ovidio Navarro pretendió desestimar en la Corte Suprema de Justicia casos en contra de altos funcionarios del gobierno que habían sido acusados por el Ministerio Público. Ahí empieza toda una labor nuestra para poder evitar que el Ministerio Público se convierta en una institución más del Estado que no brinde y que no dé respuestas a la sociedad. Y después de eso, tenemos una institución que se resquebraja, que se deteriora, entonces había que buscar un mecanismo que hiciera visible esa problemática. La huelga es una herramienta de lucha pacífica que tiene como propósito, en este caso, hacer una denuncia contra todo lo que está pasando en el sistema de administración de justicia. Sabíamos que los que estaban en huelga de hambre no estaban haciéndolo por llamar la atención, estaban porque había un convencimiento pleno de iniciar una gesta de tal naturaleza, porque se había agotado casi todos los procesos habidos y por haber para ir adecentando fundamentalmente el sistema de justicia y específicamente el Ministerio Público. In short, these attorneys sought justice and dignity, two commodities which are scarce in the country. Their demands were not of a personal nature, but belonged to the public order, as it was seen and understood by the public. Therefore, in less than a week, the hunger strike ceased to be an activity exclusive to the prosecutors. Each day, other persons acting on their own or representing other social organizations joined in. Yo me sumo a la huelga de hambre convencida de que la lucha contra la corrupción no es un asunto solamente de fiscales dentro del Ministerio Público. Una noche llegamos a pedir permiso para solidarizarnos, a ver cómo podíamos ayudar a esta huelga, y pues nos dimos cuenta de que podríamos integrarnos a la huelga de hambre. Entonces me quedé yo durante 18 días y el resto de mis amigos y amigas hicieron actividades alternas para convocar a más ciudadanía. Pensamos que era necesario que personas que hemos creído siempre que en nuestro país debe de operar la justicia de una manera diferente, pues no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Pues soy de este país y me interesa lo que al país le sucede. No quiero ser espectadora de lo que sucede. Quería sentirme parte. Yo creo que uno tiene que sentirse parte de las cosas que pasan. Cuando los compañeros fiscales comienzan la huelga el 7 de abril, pues esa misma semana nos movilizamos a Tegucigalpa a visitarlos, a solidarizarnos y a decirles pues que estábamos dispuestos a acompañarlos en esa lucha tan importante contra la corrupción y que íbamos a hacer todo lo que fuera necesario. Cuando yo me sumé a la huelga de los fiscales tuve muchas críticas, inclusive muchas compañeras mías me decían que ellas se avergonzaban de que yo estuviera en los bajos del Congreso porque yo era una chusma, de esa manera despectiva. Yo no lo miraba desde ese punto de vista porque era una protesta, o sea, para mí era pues una forma de decirle al sistema, por favor, basta ya no queremos más corrupción, ya no queremos más robo al pueblo.
el alimento que recibíamos era de parte de Dios, y también lo segundo era pues el apoyo que nos daban allí por conocer los fiscales con la ayuda del suero, el agua. Nos daban también pues tés y todo eso, y ese era pues nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena de todos los días. Esa era la experiencia, y bueno, y cada vez que se predicaba la palabra pues teníamos esa fuerza, esa valentía, bueno, la fortaleza más que todo, y en el nombre de Dios estábamos pidiendo justicia, ¿va? But the spark did not ignite only in Tegucigalpa, but extended to San Pedro Sula, Siguatepeque, La Ceiba, El Progreso, Tocoa, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Choluteca, and other communities. In addition to all the activities held at their local communities, these individuals and their organizations traveled to Tegucigalpa to clearly state their support for the strikers and for their rejection of corruption, thus strengthening with their presence the 4 citizens' meetings held in a 38-day period. Meanwhile, at the Congressional Plaza, action went on unceasingly and hope was contagious. People stood in lines to sign their names in solidarity register books and proudly worn yellow ribbons, which had become a means of identifying with the movement until the site itself became an enormous mural of repudiating corruption. There was also music, theatre, dance and art to beseech the enemies of truth and justice. Who would have imagined that protest would reach such heights? What were the roots of this overrun malcontent? Los estudios coinciden que la corrupción ha permeado las instituciones del Estado. Es decir, la corrupción se ha institucionalizado en las instituciones públicas. Uno de los mayores problemas del Poder Judicial actualmente es la politización partidaria, que es terrible, que después de que en el 2001 se hizo una reforma constitucional en la cual todos teníamos esperanzas de una despolitización, el actual pleno de la Corte Suprema de Justicia está dividido en 7 magistrados del Partido Liberal y 8 magistrados del Partido Nacional. Entonces, a partir de eso, obviamente la política no es una buena compañera de la justicia. The same bipartisan politics that corrupts everything it touches was in charge of perverting the nature of the public ministry, a public institution born in 1994 to represent, defend and protect the overall interests of a society. La ley del Ministerio Público es muy clara cuando en su artículo 20, en su literal 2, prohíbe que los diputados puedan optar al cargo de fiscal y fiscal adjunto. Y los actuales fiscales, el fiscal general y el adjunto, eran diputados cuando el actual Congreso Nacional de dedo les designó como fiscal general y fiscal adjunto. En esa fecha de los actuales que fueron nombrados los actuales fiscales no se integró ninguna junta proponente, sino, como les repito, de dedo el Congreso Nacional, y por intereses eminentemente políticos nombró las actuales autoridades del Ministerio Público. From the outset of the hunger strike, the public prosecutors sought dialogue with the highest authorities of the public ministry, but to no avail, due to unwillingness by the Prosecutor General, Leonidas Rosa Batista, to agree and review major important cases of corruption. It was then up to the National Congress, legally responsible for resolving the crisis in accordance to the powers conferred upon it by the Constitution of the Republic. But from this moment on, the road became much more rugged.
because in addition to the initial requests, the movement set forth the demand for the removal of the General and the Deputy Prosecutor. On the 21st of April, the striking prosecutors named a negotiating commission to meet with Congress. However, meeting with the Congressional Commission, led by Congressional Presidente Roberto Micheletti, were characterized more by a lack of agreement than by establishing constructive dialogue. Para mí fue evidente en este conflicto, en un tema como es la corrupción, cómo se protegían los unos a los otros. Prácticamente no hay diferencias ideológicas entre el Partido Liberal y entre el Partido Nacional, no hay diferencias éticas entre ellos dos. Nos dimos cuenta como comisión negociadora que ellos responden a los intereses de la bancada, no a los intereses del bien de las grandes mayorías. Y la política, la buena política, es sinónimo del buen vivir. Pero ellos no, ellos responden a su hacienda, a sus familias, a sus intereses. Eso lo descubrimos como comisión negociadora. Y luego terminó jugándose el triste papel de promotor de impunidad, de proteger a las personas a las que se estaban denunciando. Y pasó el Congreso Nacional de ser una instancia que investigaba si efectivamente la Fiscalía estaba cumpliendo con su labor, a ser una instancia que atacaba y demeritaba no solo a los fiscales que iniciaron la huelga de hambre, sino que cualquier ciudadano y ciudadana que expresó públicamente su solidaridad o que se unió a esta lucha en contra de la impunidad y de la corrupción. Entonces, lastimosamente, el Congreso Nacional de la República, a través de las bancadas de los partidos mayoritarios y de la democracia cristiana, terminó jugando el papel de protectores de la impunidad, terminó jugando el papel de promotores de que continúe la situación como se ha estado dando a nivel del Ministerio Público. At the same time, the media added fuel to the fire. El papel que jugó la prensa en la huelga de los fiscales en realidad fue deprimente. ¿Por qué? Porque en primer lugar se dedicó a desinformar a la población y a informar solamente lo que querían informar los grupos de poder en Honduras, que en esos momentos estaban todos unificados para una sola dirección. Fue evidente el caso de la Tribuna, el Heraldo y la prensa como instrumentos del poder, que se manejaron no como empresas periodísticas, sino como instrumentos que defendieron los intereses de clases políticas. En todo momento, tanto la Tribuna como el Heraldo y la prensa desviaron la atención de lo que era verdaderamente la huelga de los fiscales, que era un ataque contra el Estado de Derecho, que lo que estaban intentando los fiscales era meter al país en una anarquía, en un caos, y básicamente fue un papel cobarde, un papel mentiroso, en el que se utilizaron todas las artimañas que utilizan los medios de comunicación para desviar la atención. Facing a stalemate in the talks, and with tempers running high, the chairman of the legislative branch, the Supreme Court President, and the President of the Republic held a meeting on May the 5th. It was from this meeting that the proposal to amend Article 25 of the Public Ministry Law arose, with the purpose of empowering the legislative branch to suspend or dismiss the heads of the prosecutor's office once proof of their dereliction of duties had been presented. Congress ratified the decree on the evening of May 8th. Presidential Chief of Staff Enrique Flores Lanza delivered the first prints of the latest official newspaper, La Gaceta, in the hands of the prosecutors on the strike amidst the general clamoring from the crowd that felt that after a journey of 32 days, it had not come out empty-handed from the ordeal. Around this highly charged environment and in the early morning hours of May 14th, Congress approved a decree that formalized the enactment of a noteworthy Citizens Commission to audit the files of the public ministry. A selection process mechanism was developed in order to exclude all those people and organizations that had fought for this movement.
At 1:30 p.m. on Wednesday the 14th of May, under the burning sun and in the midst of a public demonstration at the Plaza La Merced, the prosecutors announced the end of the hunger strike. 38 days had been sufficient to demonstrate that the corrupt and their accomplices were not invincible and that the people possess a profound level of dignity. The time had come to move on to another stage. Convocamos a nuestro pueblo, el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia y en contra de la corrupción. Lo convocamos a proseguir en lucha organizada y con todos los métodos pacíficos, los únicos con plena capacidad de desbaratar y destruir los planes de esta clase política violenta y corrupta. Convocamos a convertir en trinchera de lucha todos los espacios en donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política. There are many lessons that were learned during those busy days and many more challenges that remain for the Honduran social movement, particularly for the Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Broad Movement for Dignity and Justice. El surgimiento del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia es la expresión, podemos decir, orgánica de esta. Y el Movimiento Amplio tiene la tarea de darle organicidad a esta simpatía que surge allá, que es un enorme desafío, que no sabemos si se va a cumplir, no sabemos si será posible realizarlo. El haber despertado la conciencia en torno a luchar contra la corrupción, y que la lucha contra la corrupción no es asunto de un grupito de personas, sino que de toda la sociedad hondureña, creo que es otro de los grandes frutos. Y otro de los grandes frutos es que las grandes cosas de este país las vamos a lograr siempre que nos apoyemos desde abajo y nunca haciendo pactos con la clase política, con los grupos de poder. Entonces, esta huelga de hambre culminó no con grandes éxitos materiales, pero sí logró culminar sin haber hecho ningún pacto político con los grupos de poder corruptos de este país. No es el Estado, no son los partidos políticos los que van a cambiar este país. Somos los ciudadanos y las ciudadanas que asumimos un reto, y el reto se planteó. La lucha por la dignidad, la lucha por la justicia, la lucha por combatir efectivamente la corrupción, la lucha por desenmascarar estos grupos de poder que se aglutinan y se defienden cuando se sienten amenazados. Esa es la tarea de nosotros. A nosotros nos parece que los alcances fueron bastantes, el saber que a pesar de que hay diferentes visiones del mundo, diferentes cosmovisiones, pero hay puntos sobre los cuales nos unimos, y es precisamente el de la lucha por la justicia. Siento que como que me toca, ¿verdad? Y digo, bueno, esta es la oportunidad de incorporarse a una lucha que ya está ahí y que no es de dejarla sola, sino que es de acompañarla, es de incorporarse. Nada va a cambiar en este país mientras todos no nos involucremos. Eso exige una amplia conciencia del bien de los demás, del bien común, que el pueblo empiece a moverse por otro tipo de principios que no sean los principios personales de la ganancia, del lucro, del trabajo inmediato que vamos a conseguir, sino trabajar en este país por otro tipo de valores, como puede ser la justicia, puede ser el bien de los demás, puede ser la verdad que hace tanta falta. Y como dijo Martin Luther King, defensor de los derechos civiles, el pecado de una sociedad no es la maldad de los malos, es el silencio de los buenos. Y creo que en Honduras somos más los buenos que los malos. Y creo que tenemos un desafío, un reto de implantar la paz, la justicia en nuestra tierra. Tenemos la oportunidad de impulsar a nuestro país. Entonces el llamado es para que todos luchemos, que seamos unos luchadores más, pero no unos luchadores frustrados. Nosotros queremos imprimirle, y esta es una aspiración, de que cualquier movimiento que parta de esta lucha sea un movimiento alegre, que no nos sintamos frustrados, porque este es un movimiento que tiene que ver con hacer efectiva la justicia.
This movement, which proved to be diverse, pluralistic, ecumenical and decentralized, achieved the heroic feat of awakening the hopes of a skeptical and burdened people. These 38 days set the rhythm to be continued and confirm that there are guilty parties to be identified and names and faces behind corruption. Con esta huelga de hambre estamos dando nuestra ofrenda para que la lucha por la dignidad y en contra de la corrupción sea el rumbo que defina nuestro siglo XXI.